Muy bien. Marcos, capítulo 1, los versículos 21 al 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Oremos. Señor, te agradecemos mucho por tu palabra, y en este momento queremos pedirte, Señor, que abras nuestros sentidos, nuestro entendimiento, para que podamos recibir tu palabra como es en verdad la palabra de Dios, con tu autoridad, que podamos sujetarnos a tus llamados, a tus amonestaciones. Te pedimos, Señor, que salgamos transformados para hacer luz también a otros que necesitan de tu evangelio. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a escuchar. Entonces, como siempre, seguimos exponiendo la palabra. En la porción que vimos el domingo pasado, hablamos sobre una nueva etapa en el ministerio del Señor Jesús, y es la ejecución de su ministerio público. Como vimos, el Señor fue bautizado por Juan. En ese mismo evento recibió el ungimiento del Padre con el Espíritu Santo y fue aprobado oficial y públicamente para ejercer su ministerio como profeta, sacerdote y rey, como el sustituto de su pueblo, quien también bautizaría con Espíritu Santo. Y esta identidad mesiánica fue demostrada triunfando sobre Satanás al ser tentado. Ahora en nuestro pasaje vemos que el Señor va al escenario que era usado por el pueblo de Dios para el culto y la enseñanza. El Señor aprovecha este lugar para enseñar la palabra de Dios. Y su enseñanza es categóricamente diferente a la enseñanza cotidiana que tenían ahí de parte de los escribas y fariseos. Y esto despierta el asombro de sus oyentes, porque Él es el profeta que habría de venir, Él es la palabra misma. Él enseña el verdadero propósito de la ley. Él enseña la verdad sin evasivas, aplicada a las verdaderas necesidades del pueblo, ante quien el reino de las tinieblas tiene que retroceder. Entonces el Señor es quien ha atado al hombre fuerte para saquear su casa, y el enemigo sabe y tiembla porque su reino está siendo conmovido. Entonces el pasaje inicia diciendo: y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Jesús estuvo con Simón y Andrés y los hijos de Zebedeo junto al mar de Galilea. Eso fue lo que vimos. Y ahora entra a la ciudad de Capernaum, específicamente entra a la sinagoga. Recordemos que el Señor había dejado Nazaret para ir a vivir a Capernaum. Eso lo dice en Mateo 4:13. Y la sinagoga era el lugar de reunión, el lugar de adoración de los judíos. La sinagoga se originó durante el tiempo del cautiverio babilónico y llegó a ser el sustituto del templo en las comunidades locales. Entonces, donde quiera que hubiera una colonia judía, ahí había una sinagoga. Como mínimo, la asistencia requerida en la sinagoga era 10 familias.
En cuanto a su gobierno, la sinagoga tenía 3 oficiales. Eso era como un consejo de ancianos, algo muy parecido a las iglesias locales, ¿no? Y uno de ellos era el líder principal de la sinagoga, según vemos en Lucas 7, del 3 al 5 y Hechos 18, 18. Este era el día de reposo, era el Sabbat, el día apartado por el Señor. Todo el pueblo judío y los prosélitos, que eran los convertidos de otras religiones al judaísmo, que estaban ahí. Entonces, todos estaban reunidos para la reunión de la sinagoga, están reunidos para el culto de la sinagoga. Marcos dice que Jesús enseñaba en esos días de reposo. Entonces eso quiere decir que fueron varias oportunidades en las que el Señor enseñó, y aquí se nos relata una de esas situaciones. ¿Qué se hacía en el día del Señor ahí en la sinagoga? Entonces se hacía el culto al Señor, se oraba, se leían e interpretaban las escrituras al pueblo de Dios y se citaba la Shema como su credo. No había sacrificios porque eso estaba solamente delimitado al templo. Entre semana la sinagoga funcionaba como una escuela o como también tribunales donde se juzgaban algunos casos menores. Entonces este era el escenario propicio para la enseñanza del reino de Dios que se había manifestado en Jesucristo. Jesús era reconocido, era aprobado como un judío fiel, verdadero. Ahí en la sinagoga lo conocían. Por lo general el líder de la sinagoga escogía a uno de ellos, o venía un invitado especial que estaba calificado para la enseñanza. En ese caso el Señor fue designado para dar esta enseñanza. Y el pasaje dice aquí Marcos: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ante su enseñanza la gente estaba atónita, estaban asombrados, estaban impresionados. Nunca habían escuchado de los maestros de la ley una enseñanza como esta. Y Marcos dice que enseñaba con autoridad, y este es el contraste con los escribas. No como ellos, enseñaba con autoridad. En primer lugar, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran los que llevaban los registros escritos, cualquier registro en general. En segundo lugar, ellos estaban encargados del copiado del texto bíblico del Antiguo Testamento. Ellos eran encargados de preservarlo para las futuras generaciones. Tercero, además del copiado, ellos se ocuparon del estudio y la interpretación de las Escrituras. Esto es muy importante aquí. Ellos fueron llamados legistas y doctores de la ley. En cuarto lugar, ellos elaboraron el culto de la sinagoga. Y por último, incluso algunos servían en el Sanedrín. Los más grandes entre ellos recibían el título de rabí. Entonces eran personas con un ministerio muy importante, muy visible en el contexto judío, y estaban involucrados en toda la vida religiosa del judaísmo. Ahora, ¿qué podemos decir de la enseñanza de los escribas? Hay varias diferencias entre la enseñanza de Jesús y la de los escribas, y es importante que prestemos atención a esto. Los escribas, en su afán de aplicar la ley a todas las cosas, llegaron a un legalismo extremo. Los escribas y fariseos, en su celo legalista, ampliaron el cumplimiento de la ley con sus añadiduras y tradiciones. Los fariseos proponían 613 leyes, 365 eran negativas y 248 eran positivas, con miles de aplicaciones cotidianas. En su afán ellos añadieron reglas alrededor de los mandamientos originales. Entonces formaban así un cerramiento, decían ellos, alrededor de la ley para no quebrantar. O sea, leyes que cercaban para no llegar a quebrantar los mandamientos originales. En Mateo leemos las palabras del Señor acerca de este comportamiento. Mateo 15:9 dice lo siguiente: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso era, sencillamente, mandamientos de hombres. Ellos en su celo religioso habían añadido una serie de tradiciones, interpretaciones. Ellos citaban a otros rabinos para su enseñanza. Ellos no podían enseñar sin citar la enseñanza de un rabino. Y el Señor no se agradaba de eso. Y aquí el Señor les dice que son simplemente mandamientos humanos. Esos mandamientos estaban poniendo
se estaban oponiendo al verdadero sentido de la ley. Eran solo prácticas, expresiones externas acomodadas, pero el Señor apuntaba al corazón. En ese mismo contexto, ante la molestia de los fariseos, el Señor dice, hablando de Mateo 15, 14, dice: son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, esto era lo que pensaba el Señor Jesucristo de esas enseñanzas. Este era el estado en el que estaban conduciendo a las personas. También en su enseñanza, aunque se basaban en la ley de Moisés, ellos ponían cargas sobre las personas que ellos no querían llevar. O sea, ellos no practicaban lo que exigían. En Mateo 23, los versículos 1 al 4, y ustedes pueden leer en su casa todo el capítulo porque ahí habla ampliamente sobre esto. Dice Mateo 23, del 1 al 4: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El Señor les llamaba a hacer lo que era conforme a la palabra, pero los llamaba a no actuar como ellos. Ellos citaban también las Escrituras. Jesús los llama incluso a ellos hipócritas, Mateo 23, 14. Y el hipócrita, como ustedes saben, es un actor que finge una escena. Un actor que lleva la máscara, hace el papel para que le aplaudan, para que le exalten, pero nada de lo que hace es la realidad. Eso es un hipócrita. Eran hipócritas porque expresaban una apariencia de piedad, mientras que realmente buscaban era la exaltación de ellos mismos y no la exaltación del Señor. Sus intenciones no eran verdaderas. No había relación entre las intenciones del corazón y su apariencia externa. Se aprovechaban de los bienes de las viudas, Mateo 23, 14. Usaban la piedad y la religión como una fachada, porque por dentro estaban llenos de robo y de injusticia, Mateo 23, 25. Ellos estaban haciendo el papel de santos, de piadosos en la iglesia. Conducían a las personas a sí mismos para admirarles a ellos, no al Señor. Buscaban la exaltación, buscaban el aplauso de los demás. Versículos 5 al 7 de Mateo 23 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Los escribas exhibían, se jactaban de una justicia externa por medio de su religiosidad. Lucas 16:15 dice lo siguiente: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Así era la situación. Eran abominables a los ojos de Dios por su conducta. Pero realmente los escribas, aunque pretendían y se jactaban del cumplimiento de la ley, más bien lo rebajaban. Muchos dicen: no, es que ellos eran muy espirituales, es que ellos eran muy elevados, es que ellos tenían una espiritualidad avanzada. No, ellos estaban rebajando como un simple cumplimiento de ordenanzas externas, sin amor, sin misericordia, con jactancia, con competencia. A veces saber más no es el punto. El Señor enseña que en su comportamiento y práctica religiosa los escribas y fariseos eran un tropiezo para el reino de Dios. Estaban cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. Miren lo que dice Mateo 23, 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando.
Entonces los escribas eran legalistas, mentirosos, exigentes con los demás, hipócritas, orgullosos, interesados, aprovechados, religiosos. Y, según dice el Señor aquí, estaban perdidos, estaban fuera del reino, tan cerca, pero tan lejos, tan cerca, pero tan lejos. En contraste, el Señor enseñaba con toda sinceridad la verdad. Él es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Él transmitía todo el consejo de Dios con convicción, sin añadiduras, sin arandelas, la voluntad del Padre. Él traía la única interpretación válida y verdadera. Ellos solo traían una interpretación amañada, humana. Entonces, para dar una respuesta a algo práctico, entre ellos se citaba. El Señor no necesitaba citar o mencionar a esos rabinos expertos. Él hablaba con autoridad personal. Miren el Sermón del Monte, cómo habla el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Con autoridad. Él viene a dar la interpretación correcta de la ley porque Él es el dador de la ley. Él enseñaba el verdadero propósito. Él hablaba de una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Hermanos, para que entremos al reino de Dios, quiero decirles que usted y yo tenemos que tener una justicia mayor a la de los escribas y fariseos. Y es la justicia de Cristo. Entonces Cristo enseñaba cómo podía ser guardada verdaderamente la ley desde el corazón. Y eso es trascendental. En cambio, estos hombres no tenían nada que ofrecer. Se habían convertido en fuentes secas, áridas, mientras que el Señor aquí les estaba trayendo agua viva. El Señor, siendo el mayor, el rey, Él vino a servir, y esto muestra su profunda humillación y humildad. El Señor no tenía intenciones ocultas, no buscaba aprovecharse de nadie, su enseñanza era el testimonio para salvación. Él mismo venía a darse completamente en sacrificio. Su autoridad era usada para instruirles en el camino de la salvación. Su enseñanza, su servicio, no se daba de manera religiosa o para buscar una aprobación externa. Él no hablaba trivialidades. Los escribas tenían esa fama, ¿no?, de darle vueltas y vueltas a un asunto, sino que Él iba al punto, enseñaba la verdad sin evasivas. En particular, el Señor aplicaba la palabra correctamente a sus vidas. Su mensaje era doctrinal y a la vez práctico. No era solo de cabeza a cabeza, sino que iba al corazón. Traía provisión verdadera a las necesidades de sus oyentes. Él se interesaba por ellos. Él los amaba. El pueblo se tenía que dar cuenta de eso, de esa diferencia, de la vida, de las intenciones y de la actitud que estaba en contraste entre Jesús y los escribas. Entonces se reflejaba en los escribas su enseñanza acomodada. El pueblo veía esto. Estas dos cosas, la vida y la enseñanza, no pueden mantenerse sin hacerse evidentes. La enseñanza, la proclamación de la verdad, irrumpe en la oscuridad que hasta el momento prevalecía. Había una profunda desviación en los que estaban encargados ahí en el pueblo de la instrucción. Aun cuando tenían mucho conocimiento, se habían alejado de la verdad, divagaban en las intenciones de sus corazones, habían pervertido la enseñanza, sujetándola, manipulándola a sus intereses. Y cuando llega el Señor, con una enseñanza fiel, verdadera, coherente, aplicada correctamente, con toda justicia y misericordia, es más que notorio, es admirable. Todos quedaron atónitos, quedaron aterrados. También yo creo que los escribas tuvieron que sorprenderse al ver a alguien que no enseñaba con el mismo estilo que ellos. Él no se ajustaba a los métodos de los escribas. Hermanos, el Señor tenía como prioridad la predicación del Evangelio. Él no llegó en primer lugar a sacar demonios. Él no llegó a la sinagoga buscando a ver dónde están los endemoniados. ¿Cuántos endemoniados tenemos hoy? Como en los modernos púlpitos hoy, ¿no? Noche de liberación. Hoy venimos a liberar. No. Él llegó a predicar la palabra, a manifestar el reino de Dios. Y
Es este evangelio, esta palabra con autoridad, la que provoca una reacción en el reino de las tinieblas. Hermano, la verdadera y fiel predicación del evangelio hace eso, hace diferencia entre unos y otros. Por eso es difícil plantar una iglesia, por eso es difícil en la extensión del reino que se mantenga un grupo a veces, porque la palabra hace esa diferencia, va apartando, va sacando y va dejando a los que le pertenecen. Basta con el rechazo del camino de la verdad para ver el dominio de las tinieblas sobre algunos. No tenemos que ver gente revolcándose para saber si es creyente o no, o hacer liberaciones. Basta ver la permanencia y perseverancia en la verdad para identificar la obra del Señor. Hoy en día, como los escribas, hay también maestros que traen un evangelio diferente, una enseñanza que se caracteriza a veces por el interés personal, por las falsas promesas, por el legalismo. Sermones que son solamente discursos humanos, entretenimiento, superstición. No sé si ustedes conocen lo que se llama bagazo, lo que queda de la caña, ¿no? Después de que le sacan su jugo. Pues esa basura pues ya no sirve sino para echarle al fuego, ¿no? Y ya se desecha, no tiene ningún propósito. A veces alimentan a las personas de lo que sobra, realmente, el bagazo. Enseñanzas tomando parte de las Escrituras, pero sin Cristo, usando la palabra con conveniencia, con interés. Una enseñanza académica solamente, superficial. Hay maestros, hermanos, que se enfocan en hacer más enredadas y difíciles sus enseñanzas. Y su propósito es que las personas queden admiradas con ellos, que digan, ¿cómo sabe este maestro? Pero eso es porque no han entendido nada. Solo pueden decir eso. No han entendido nada, salen vacíos. Otros han añadido métodos humanos, tradiciones, que las imponen como dogmas, cosas que la Escritura no enseña, pero que se elevan como las Escrituras, que se les imponen a los creyentes como requisitos de su fe, pero eso no está en ninguna página de las Escrituras. A veces el enfoque no tiene una aplicación a lo práctico. Eso es lo que hacían los escribas. No tiene aplicación a los problemas y a las necesidades reales de la vida. Se queda en lo académico y en lo legal, pero nunca es aterrizado a la vida real. Sí, muy buena doctrina, pero ¿esto para qué me sirve en la vida? ¿Cómo esto impacta toda mi cosmovisión? ¿Cómo impacta mi vida con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, en la universidad? ¿Cómo esto incluso puede hablar hasta un niño y puede traer consecuencias en la manera de pensar en la cosmovisión que se está formando? Ante la enseñanza fiel, sincera de las Escrituras, el pueblo de Dios puede ver esa diferencia, pueden evidenciar la verdad, porque no solamente es el púlpito, sino es el unirse a las ovejas, es el participar con ellos en el crecimiento, y ese es un trabajo pastoral dedicado que implica todo, que implica morir a sí mismos, que implica la vida. Entonces ellos se sienten alimentados, edificados, perciben la autoridad y el cuidado del Señor. Reciben la aplicación de la palabra para sus aflicciones más profundas. Y después de esto, la autoridad se vio aplicada en medio del culto de la sinagoga con una persona entre ellos que tenía un espíritu inmundo. Era un demonio que tomó control de esta persona. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Esta manifestación demoníaca mostraba la batalla entre la luz y las tinieblas. Mostraba la crisis de este tiempo. Realmente mostraba la crisis. Y nos preguntamos por qué estaba esa persona poseída dentro de la sinagoga. Eso es muy extraño. Era una comunidad de creyentes. Esa persona era de la sinagoga, había estado ahí congregándose. Hasta el momento la enseñanza de los escribas no había despertado la ira de los demonios, pero llegó Jesús con un sermón. Ellos no representaban una amenaza para el reino de las tinieblas. Hermanos, la religiosidad, el legalismo, los mandamientos de hombres a expensas de la palabra de Dios es algo que Satanás quiere que se mantenga, que sigan así.
que no llegue a haber un cambio. El reino de Dios se había acercado, la luz estaba resplandeciendo en las tinieblas. El Señor vino para saquear el reino de las tinieblas. No siempre el reino de las tinieblas se manifiesta de esa manera, o sea, no siempre tiene que haber ese tipo de cosas. En esto nos es posible ver la crisis y el dominio del maligno en los corazones no regenerados. Recordemos la promesa en Génesis 3:15. El Mesías aplastaría la cabeza de Satanás. Él daría un golpe final, letal a Satanás. La manifestación del Mesías, siendo aprobado por el Padre y ungido por el Espíritu, mostrará el inicio del cumplimiento de esta promesa. El Señor había ya sido tentado por el diablo, pero el Señor lo había derrotado. Ahora tenemos otra manifestación de las tinieblas, y el Espíritu gritaba por medio de esta persona. Este era un grito desesperado. El demonio sabía que estaba en peligro. Cuando alguien grita es porque está asustado, porque está en peligro. Y el Espíritu pregunta a Jesús, ¿qué tiene con ellos? ¿Por qué se mete con ellos? ¿Qué viene a hacerles? Es lo que quiere decir. Eso está en plural. Eso quiere decir que hay varios demonios, y este demonio que habla está representando a esos muchos demonios que están ahí. Entonces la enseñanza con autoridad del Señor en la sinagoga incomoda, alerta a los demonios. No solo uno, sino al reino de las tinieblas. La enseñanza fiel de la palabra siempre va a tener ese efecto. Sacude, zarandea al reino de las tinieblas. Es una amenaza a las huestes de maldad que deben retroceder. Pero los demonios saben aquí quién es el Señor, dónde ha vivido, porque ellos dicen Nazaret. Aquí está reconociendo la identidad, el demonio está reconociendo la identidad humana del Señor y también la identidad divina, porque le llama el Santo de Dios. O sea, esos demonios tienen muy buena doctrina, saben quién es el Señor, lo reconocen su deidad, reconocen su humanidad. Tienen mejor doctrina que muchos de los primeros oyentes que propusieron doctrinas equivocadas como la negación de Cristo en los primeros 3 siglos, ¿no? Entonces estaban mucho mejor que los arrianos y todos los que negaron también, que los gnósticos y todos los del primer siglo que negaron estas doctrinas fundamentales. Dicen, sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos saben que Él es el Mesías, saben que en Él no hay mancha, es el Santo. Y el contraste está aquí entre la inmundicia del demonio y la santidad del Señor. Sus temores entonces se hacen evidentes cuando ellos preguntan lo siguiente: ¿has venido para destruirnos? Ellos saben que les espera un juicio, entienden que su destino es la destrucción y que el Señor tiene el poder de hacerlo. Se preocupan porque si bien su veredicto ya está dado, el Señor puede causarles más tormento antes de tiempo. Y esto es lo mismo que vimos en los endemoniados gadarenos. Mateo 8:29, ahí dice lo siguiente: y clamaban diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En el mismo contexto del libro de Lucas 8:31 dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Entonces ellos tiemblan ante la presencia de Dios, como lo dice Santiago también, en Santiago 2:19 también los demonios creen y tiemblan. Y es claro que no es una lucha de iguales. El Señor nos muestra aquí su supremacía, su poder. Ellos le tienen miedo, solo esperan el castigo. Ellos no están contraatacando, no se están volviendo contra Él, no se atreven a nada. Están ante Dios, ante quien los expulsó de su santa presencia cuando pecaron. Entonces Marcos dice, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. En esta oportunidad el Señor no tiene un diálogo con el demonio.
sino que le ordena que se calle y que salga de este hombre. Literalmente, ahí en el griego dice, sea con bozal, es lo que dice el Señor. El Señor no permite que el demonio le haga más reconocimientos. A la voz del Señor el espíritu inmundo no dice nada, sino que obedece, deja al hombre, le hace caso. El Señor lo silencia porque los demonios le conocían. Más adelante, si ustedes miran Marcos 1:34, ahí donde estamos, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ese es el contexto, ellos le conocían. En el plan del Señor la revelación era progresiva. Eso quiere decir que el Señor no iba a conocer todo de su identidad al instante. Pero al hacer milagros como la curación del leproso aquí más adelante, el Señor manda no decir nada a nadie, sino dar ese testimonio al sumo sacerdote. Entonces, noten ustedes que aquí hay una orden del Señor a ellos para que callen, para que no revelen plenamente, solo revelan algunas cosas del Señor, pero no plenamente su identidad. Y en el caso de la curación del leproso, aquí en Marcos 1:44, ellos deben dar testimonio más bien al sacerdote. Marcos 1:44 dice, y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Entonces el Señor hace este milagro, pero el testimonio iba para el sacerdote prioritariamente. El Señor estaba interesado en que la autoridad establecida recibiera ese testimonio. Entonces el sacerdote debía autenticar, en este caso el leproso sanado, el milagro y reconocer que era una señal, una obra portentosa y por lo tanto el Señor era el Mesías. Solo en ese tiempo el Señor y los apóstoles hicieron ese tipo de señales, de milagros, cosas portentosas que no tuvieron lugar en la historia bíblica de continuo tampoco, sino que fueron eventos dados en ciertos momentos y con propósitos muy definidos, cosas similares a las plagas en Egipto, similares a las señales que hizo Elías y Eliseo, y se replican con intensidad en el ministerio de los apóstoles y del Señor Jesucristo. El Señor con estas señales estaba demostrando, autenticando su autoridad, su poder, su identidad como Mesías conquistador, derrotando a Satanás. También todo el despliegue de poder y autoridad de Jesús sobre los demonios, sobre la enfermedad, es un anticipo de la victoria plena, de la realidad de la restauración de todas las cosas por la obra de Cristo. Entonces, todo esto nos deja ver lo que será para el pueblo de Dios el siglo venidero, la restauración plena de todas las cosas. Hoy en día el reino de Dios sigue avanzando y el reino de las tinieblas va cediendo y el Hades no puede prevalecer contra la iglesia. El ministerio de Satanás ha sido restringido y está pronto a ser completamente suprimido. No se nos manda a emprender un ministerio de milagros y expulsión de demonios hoy en día. Eso tuvo que ver con Jesús y los apóstoles para autenticar su identidad y para establecer el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la Biblia. O sea que hoy en día, si alguien está haciendo esto, estaría estableciendo un nuevo fundamento. Estaría estableciendo un nuevo fundamento. Y hay que tener cuidado con esos ministerios. Pero eso no quiere decir que no reconozcamos la influencia maligna en nuestros días, o que el Señor no obre milagros en absoluto. Solo que pues no va a pasar de la misma manera, de la misma forma portentosa en que se dio en ese tiempo. Hoy en día somos llamados a anunciar el Evangelio del Reino de Dios, y las tinieblas no podrán prevalecer ante su iglesia. También somos llamados a orar por los enfermos y confiar en la voluntad del Señor y esperar que el Señor obre de acuerdo a esa voluntad. En nuestra congregación, he dicho a algunos, hay algunas resurrecciones, hay algunos milagros. Pues cuando las personas creen al Señor es una resurrección, eso es un milagro del Señor. Y creo que es el milagro más importante, porque las personas pueden recibir señales, pueden recibir milagros de salud, y eso va a ser solamente por un tiempo. Lo más importante, lo más central,
Y la necesidad más grande que nosotros tenemos es la necesidad de la salvación en Cristo Jesús. Y como decía, pues no necesariamente tenemos que ver a una persona poseída sacudiéndose y hablando extraño para saber que alguien es de las tinieblas. Este punto es muy importante. Las tinieblas y los que están con los demonios no querrán someterse al Evangelio de Jesucristo. Eso es básico. Y es lo que podemos evidenciar con una persona que está bajo ese reino. No quiere seguir a Cristo, no quiere hacer la voluntad del Señor, no sigue sus mandatos, no sigue su palabra. En 1 Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muchos otros, aparte del que estaba endemoniado en la sinagoga, tampoco creyeron al Señor y no se estaban revolcando ahí, sencillamente no creyeron. Ese endemoniado era una muestra del contexto que estaba ahí. Entonces estos son los que no creen al Señor, los que prefieren vivir en sus pecados, los religiosos que solo quieren cumplir reglas para apaciguar sus conciencias, los hipócritas y mentirosos. Y cada persona que no se ha rendido enteramente ante el gobierno de Cristo pertenece al reino de las tinieblas, como el apóstol Juan también lo enseña. 1 Juan 5:19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Está revolcándose el mundo entero con convulsiones y hablando extraño? No necesita que eso pase para nosotros saber que el mundo está bajo el maligno, sencillamente con el rechazo abierto de Cristo. Y volviendo al versículo 26 leemos: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. El espíritu sale de este hombre, aunque pues con violencia lo sacude, le hace convulsionar violentamente y emite un gran sonido, o sea, muestra desagrado, pero no puede resistirse al Señor, obedece al Señor. El Señor permite todo eso. Él podía silenciar al demonio desde el principio, pero en esto, al dejar ver algo de su identidad, al dejar hacer esto, Él nos está mostrando su identidad, su soberanía, su poder absoluto, para saquear la casa del hombre fuerte. Jesús le ató, le limitó en su alcance para el establecimiento del reino. En Mateo vemos que los judíos podían reconocer la manifestación del reino de Dios precisamente en estos eventos, la expulsión de los demonios por el Señor, por el Espíritu. Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, esta era una señal para ellos. El reino de las tinieblas empezaba a ceder, a sufrir ataque, a ser saqueado. El Señor expulsa a los demonios porque el hombre fuerte Satanás ha sido atado por el más fuerte, que es el mismo Señor Jesucristo. Mateo 12:29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El Señor vino a destruirle, a saquear su casa, que son los elegidos que aún no le conocen. Entonces podemos estar confiados en el Señor. A veces nos presentan a Satanás como en una lucha de iguales con Dios, ¿no? Pues el reino de las tinieblas y el reino de la luz como en una competencia igual, pero realmente eso no es cierto. Y ahora Marcos nos relata la reacción de las personas, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedece? De nuevo, entonces, así como con la palabra, están atónitos, están discutiendo, ellos están pensando en la enseñanza del Señor, en esta expulsión del demonio. En las dos situaciones ellos reconocen la autoridad. Nunca habían escuchado una enseñanza así y no habían visto esta manera de expulsar a los demonios donde al instante obedecían. Y algunos en estos tiempos practicaban los exorcismos, pero ellos lo hacían con fórmulas mágicas, con encantamientos.
Los espíritus para ellos representaban un poder dominante que esclavizaba, que atormentaba, una influencia que no podía expulsarse fácilmente. Pero el Señor expulsó directamente al demonio sin necesidad de nada de eso. Y los demonios no pueden resistir el poder soberano del Señor, el mandato del Señor. Y el versículo 28 dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces todo esto que pasó, la enseñanza con autoridad, la expulsión del demonio, fue algo que no se pudo quedar callado. Fue tan asombroso, tan particular, tan diferente a la rutina de enseñanza y culto de los escribas y fariseos, que no se podía quedar en silencio. Los asistentes de la sinagoga hablaron de esto a otros y la fama del Señor se difundió por toda la región. Entonces, hermanos, en conclusión, el Señor se manifestó a su pueblo. Predicó un sermón radicalmente diferente a todo lo que habían oído de los escribas. El Señor aplicó correctamente, sin añadiduras, sin las citas de los hombres, sin evasivas, sin complejidades, la palabra a las necesidades del pueblo de Dios. El pueblo recibe la palabra, puede ver la diferencia entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los escribas. El reino de las tinieblas reacciona, se incomoda ante la luz del Evangelio. Y esta situación nos da a conocer la condición crítica en la que se encontraba la sinagoga, la adoración en toda la región. El Señor mostró su soberanía, mostró su poder sobre las tinieblas. El Señor manifestó que Él era quien venía a derrocar enteramente las huestes de maldad. Hoy en día, hermanos, tenemos la palabra de verdad, tenemos el mismo Evangelio. Ustedes tienen una Biblia también como yo. ¿Y qué haremos, hermanos? Esa es la pregunta. Estamos llamados a rendirnos ante la autoridad del Señor. Estuvimos bajo las tinieblas, pero fuimos trasladados al reino de la luz. Hoy en día, en cada iglesia local que se somete a la palabra de Dios, se repite la escena. Esa escena de la sinagoga. El Evangelio es anunciado por los siervos del Señor y hay dos reacciones. Siempre van a haber esas dos reacciones: sujeción a la palabra o rechazo de la palabra. El reino de las tinieblas se incomoda, no puede permanecer ante la verdad. El enemigo siempre responderá a través de sus súbditos, o sea, las personas que rechazan la autoridad de Cristo. Pero el reino de Dios va siempre en avance. Recordemos que no solo se debe hacer una enseñanza sana, sólida, aplicable, sino que ustedes también están llamados a atesorar la palabra de Dios y a guardarla. No tendría sentido venir cada domingo a escuchar un sermón para no hacer caso a lo que dice la palabra y irnos igual de vacíos como llegamos. No, ustedes son llamados aquí para atesorarla. El pueblo judío, en su mayoría, no recibió el testimonio del Señor. Entonces no solo es recibir el buen testimonio o estar en una iglesia fiel a la palabra, sino que el Señor nos llama a hacer su voluntad, a aplicar sus llamados y sus amonestaciones. El Señor nos concede recibir siempre la palabra como es en verdad, hermanos, la palabra de Dios. El Señor se va entrando y obrando y trayendo luz en cada área de nuestra vida. Ser fieles a la palabra, hermanos, inevitablemente nos va a traer obstáculos. Algunos discípulos, empezando aquí en la iglesia, me comentan que empezaron a congregarse, empezaron a discipularse, inmediatamente vinieron pruebas. Algunos hermanos, apenas les dije vamos a hacer un discipulado en su casa, empezaron las pruebas, empezaron el reino de las tinieblas a resistirse, a hacer que uno de ellos se alborote y no quiera. Hermanos, hemos olvidado que nosotros estamos en una batalla y somos unos soldados muy frágiles hoy en día. Tenemos que ser sinceros, incluso con nosotros mismos, hermanos. A veces si llueve, no viene la mayoría,
Si hace sol tampoco. Entonces uno no sabe, pues, qué es lo que está motivando a las personas. Nos da pereza levantarnos temprano para venir al culto de adoración. Podemos sacar cualquier tipo de excusas para la oración, para el devocional. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo cosas que hacer. Y es que el Señor también me manda a administrar mi hogar, entonces ¿a qué hora voy a sacar tiempo para eso? Y tengo que traer la comida a la casa, entonces ¿cómo hago? Siempre tenemos excusas. ¿Cómo un soldado así puede prevalecer en la batalla cuando la palabra nos dice que afuera hay un león, ¿cierto? Que está vigilante y que está esperando a ver quién se descuida para atacarlo? Tenemos una batalla con las tinieblas, pero ¿qué armas estamos usando? ¿Qué herramientas estamos usando para esa batalla? Estamos usando cosas de este mundo, estamos usando psicología, estamos usando nuestro aguante para enfrentar a un enemigo que es más poderoso que nosotros. Cristo es el único que puede derrotarlo, pero no estamos tomando de Cristo, porque nuestras mentes están llenas de televisión, de mundo, de internet, y vivimos para eso, centrados en eso. Estamos construyendo nuestra vida, nuestro reino, pero nos damos cuenta que hay una gran batalla. ¿Cómo vamos a prevalecer? ¿Cómo prevalece un soldado que duerme? Pablo por eso dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hemos estado durmiendo al lado de un león. ¿Quién puede dormir al lado de un león y que no le pase nada? Y de un león hambriento. Tenemos un enemigo. Andamos sin la armadura del Señor, ¿cierto? ¿Cómo vamos a prevalecer? Como decía por ahí un amigo, el diablo no se saca chiflidos. No podemos, a punta de frases, incluso si nosotros podemos citar la palabra de Dios, pero si nosotros no tenemos esa disciplina en la palabra de Dios, no va a pasar nada. Religiosos, solo religiosos. Entonces, hermanos, reforcemos aún más la guardia. Si el enemigo está dando una batalla, porque nos queremos disipular, porque queremos orar y sacar un tiempito, y eso pasa de todo cuando usted saca ese tiempito. Todo el mundo interrumpe, entran todas las llamadas que no han entrado y todos los mensajes que no han entrado. Ahí llega, cuando usted diga, padre de familia, voy a ser el sacerdote de mi casa, voy a llevar a mi familia a aprender, voy a leerle el catecismo a mis hijos. Ahí usted va a tener todas las pruebas del mundo ahí. Pero cuando eso pase, velemos, oremos. No le demos la mínima posibilidad a las tinieblas. Hagamos el doble de esfuerzo. Resistamos al diablo y huirá de nosotros. Pero déjeme ceder terreno al diablo y usted se dará cuenta de lo que va a pasar. La victoria ya nos la ha dado Cristo. Ya nos la ha dado, hermanos. Así que solo tenemos que ser diligentes, tenemos que velar, tenemos que orar. ¿Usted cree que es suficiente para ese tipo de batalla? Hermanos, ustedes no han padecido hasta la sangre. Eso dice Pablo. No hemos padecido hasta la sangre, no hemos llegado a ese tipo de pruebas. En algún momento estaremos bajo otras pruebas que desconocemos. Preparémonos, anticipemos esos ataques que pueden venir del enemigo. Miremos a Cristo. Seamos diligentes en buscar de Cristo constantemente, en nutrirnos de las palabras del Evangelio, para estar listos y preparados para el día de la prueba. Y el Señor los bendiga, hermanos. Oremos. Padre Santo, venimos confiados en ti, en que tú has derrocado el reino de las tinieblas, has atado al hombre fuerte, has saqueado sus bienes. Ahora tú nos haces partícipes de esa victoria y tú llevas tu reino en victoria, de poder en poder, de victoria en victoria. Pero Señor, también nosotros necesitamos de ti en esta batalla, así que ayúdanos a ser responsables, a usar los medios de gracia que nos has dado, a no confiar en nosotros mismos, en nuestros esfuerzos para prevalecer, a caminar, Señor Dios, ceñidos a tu Evangelio,
usando todas las herramientas que nos das, velando constantemente en toda oración y súplica para ser guardados. Te pido, Señor, que guardes a tu pueblo. En esta mañana yo te suplico, Señor, que ellos puedan librar esa batalla en sus corazones, porque sabemos que el enemigo lanza esos dardos a nuestra mente, esas ideas equivocadas, que hay un mundo caído y hay pastores malignos llamando a todas las personas a ser sus ovejas, pero realmente es un reino de maldad. Libra a tu pueblo, guárdalo, Señor Dios, de seguir ese camino equivocado y condúcenos, Señor, cada vez a ti. Guárdanos por medio de tu cuidado especial con la vara y el cayado, Señor Dios, para que no nos desviemos de tu voluntad, Señor. Descansamos en ti, confiamos en ti, en Cristo Jesús. Amén.